Cuando me pidieron Elder y Jolly si podía venir a hablar de función empresarial, ¿cómo no voy a venir si es el tema al que le dediqué los últimos 15 años? Pero, ¿qué sucede? Cuando ustedes hablan de entrepreneurs, piensan enseguida en estos muchachitos, señores, no sé, Jobs, Gates, estos son los de Google, en Henry Ford y en Howard Schultz de Starbucks. Ustedes suelen pensar así, o este señor que inventó el baño seco en África para salvarle la vista a 8 millones de personas por año que pierden la vista, si no fuese por ese gelcito que se pasan en la vista y que cuesta el equivalente a un cigarrillo. Grandes entrepreneurs, solemos pensar en esa inventiva, en esa creatividad, en esa imaginación. Y solemos pensar en algo que voy a enumerar rápido, pero que no me voy a detener lamentablemente, que son todas estas actitudes que la literatura asocia al emprendedor: la necesidad de logro, la tolerancia o la asunción de incertidumbre, la disposición a calcular y asumir riesgos calculados, el locus of control interno, la imagen favorable de sí misma, el deseo de independencia, la perseverancia, tenacidad, self-efficacy o confianza en sí mismo, disposición al aprendizaje de los fracasos, iniciativa, autonomía, capacidad de adaptación, sentido de previsión, liderazgo, creatividad, innovación, resiliencia. Esto es tolerancia al fracaso, ¿no? Y capacidad para aprender, capitalizar el fracaso, levantarse del mismo. Esto otro concepto que hay que explicar, ¿no? No quedarse con una idea fija, sino aceptar las posibilidades, las oportunidades que nos ofrece el entorno, aun cuando no sea exactamente lo que soñábamos, eso que se llama serendipity, optimismo, etc., ¿no? Y podríamos agregar más, seguro que ustedes están pensando más. Sin embargo, podríamos decir que el estudio de la empresarialidad o del entrepreneurship puede distinguirse en dos grandes clasificaciones. Una clasificación es esta del espíritu emprendedor, que es bien interesante y que no fue para lo que me llamaron Yolanda y Elder, y que la verdad que vale la pena entrarle y está bueno y es bien entretenido. La otra gran clasificación es la de la función empresarial. ¿Qué hace el emprendedor en la sociedad? Más específicamente, ¿qué hace en el proceso económico? Más específicamente, ¿qué hace el empresario en el mercado? ¿Cuál es la función que cumple, no? Que es, la aproximación en términos generales que tiene la economía como disciplina, como ciencia, a la empresarialidad. Y por eso yo me voy a dedicar más a eso que a estos temas que están tan buenos y que no los voy a atender en el día de hoy, que es lo que ustedes enfrentan todo el tiempo cuando ven notas como estas, ¿no? 12 grandes emprendedores de nuestro tiempo, y ahí están todos estos que ustedes ya conocen, ¿no? Bien entretenido, pero lo que nos vamos a preguntar, más que los millones que hicieron y las cualidades o las frases que utilizan, ¿no? Cada uno tiene su mandamiento de cabecera. Nos vamos a concentrar en la función empresarial, decíamos, básicamente en el proceso económico de mercado. Y también es una categoría elusiva, ¿no? Difícil de ajustar. Pero hay cierto consenso acerca de que el empresario se asocia a los negocios y a la creación de valor, esto que dice acá y que no es casualidad que esté en otro color. Pero también los negocios tienen que ver con comprar en el presente y vender en el futuro, lo que implica establecer estimaciones y la posibilidad de errar. Entonces, también se habla mucho de la incertidumbre y el riesgo como
elementos distintivos de la función empresarial. Otros autores plantean el descubrimiento o la perspicacia o el olfato, alertness, para descubrir oportunidades de negocios. Otros dicen que el emprendedor necesariamente es un capitalista. Otros dicen que es el que realiza arbitrajes en el mercado, concepto que en breve voy a tener que profundizar y es bien interesante para pensar al emprendedor. Otros dicen que el emprendedor es el innovador del proceso económico de mercado, ¿no? Y acá cada uno de estos elementos, cada una de estas categorías, está asociada a grandes pensadores de la historia del pensamiento económico, la incertidumbre y el riesgo a Frank Knight, el descubrimiento del arbitraje y la perspicacia a Israel Kirzner, la innovación a el gran Joseph Schumpeter. Bueno, cada uno de estos conceptos tiene siempre algún gran autor que profundizó al respecto. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Este autor Hauslitz, en ese texto The Early History of Entrepreneurial Theory, que es un texto pionero y que se sigue usando en la discusión de la entrepreneurship, dice, en la Edad Media se usaba, la Edad Media, básicamente la Baja Edad Media, ¿no? Después del año 1000, la idea de entrepreneur para asociarlo a una persona activa, hacendosa, que desea cumplir lo que se propone, ¿no? Sus metas, sus objetivos. Ya en el siglo XVI, finalizando, se lo asoció al entrepreneur, sobre todo en francés, ¿no? Porque la palabra es de origen francés, se pronunciará entrepreneur, algo así. Yvonne. Bueno, básicamente se usaba la idea de entrepreneur para pensar en alguien que arriesgaba mucho, quizás más que su propia fortuna, como su propia vida, y quizás la de su familia también, ¿no? Por eso se decía que Héctor y los troyanos eran entrepreneurs, porque arriesgaban, si no volvían sanos y salvos de la guerra, no tenían el salario para mantener a su familia, entonces arriesgaban su fortuna, su vida y la de su propia familia. Pero fíjense que acá estaba la idea de que afrontaban riesgos, enormes riesgos, ¿no? Como los que enfrenta un soldado, quizás un mercenario también. Y también se lo asoció, miren ustedes, a monjes que realizaban las obras más importantes de los pueblos, de las ciudades. ¿Cuáles eran? Las iglesias, exactamente, las iglesias, ¿no? Que durante siglos fueron los edificios más altos de sus ciudades. Y también contratistas del gobierno encargados de hacer caminos o edificios públicos. Fíjense, una asociación para discutir, ¿no? Esta última. ¿Por qué entrepreneurs? Porque hacían grandes obras, básicamente. Eso plantea Hauslitz ahí en su texto. Richard Cantillon, este señor que escribía en francés, tenía un apellido de origen, no sé, vivía en Irlanda, un personaje, y que murió muy joven, fue el primero en introducir la palabra entrepreneur en un texto en francés, ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, ustedes lo pueden ver acá abajo. ¿Pensando en quién? Bueno, pensando en alguien que también asumía riesgos porque le pagaba los recursos de la producción, ¿no? Al terrateniente, a los trabajadores, al propietario de alguna máquina, a los propietarios de las materias primas, les pagaba anticipando gastos sin saber si después los iba a poder recuperar. Esa es la idea que está en el pequeño texto de Richard Cantillon. Pero interesante cómo se traduce por primera vez al inglés. Esto es bien interesante, ¿no? Porque usamos la voz entrepreneur o entrepreneur, no sé si lo hacemos más francés o menos o más sajón. Fíjense, la primera traducción dice esa palabra, undertaker, no dice entrepreneur.
Otros autores como Adam Smith pensaron también al empresario y lo asociaron a enorme cantidad de definiciones. Podríamos decir que Smith estaba pensando más en el capitalista, aunque también habló de master manufacturer, de manager, bueno, un montón de palabras que ahora no recuerdo. Pero quizás Smith estaba pensando en el capitalista, que era el que buscaba el mejor destino para sus fondos, porque estaba pensando en cómo asignar el capital escaso de la sociedad a los mejores usos alternativos. Esto es, estaba pensando en una asignación eficiente, aunque sin estos términos, Adam Smith. Después otro autor francés, Jean-Baptiste Say, que le decimos Say, pobre, pero era francés, volvió sobre la expresión entrepreneur, pero fíjense qué pasó nuevamente con la traducción. Con la traducción. En inglés no se encontraba una palabra. Y adventurer, undertaker, cosas diferentes a lo que quizás en francés significaba, ¿no? Y a Jean-Baptiste Say le debemos una idea muy importante que es la idea del empresario como intermediario, como el agente que está intermediando entre los mercados de bienes y servicios de producción, trabajo, tierra y capital, como decimos en economía, y bienes y servicios, o cuidado acá, ¿no? Cuidado acá porque siempre decimos de consumo. Y de hecho acá mismo yo cometo el error, porque el empresario no solamente produce bienes de consumo, ¿o sí? No, claro que no. De hecho, una economía capitalista moderna, muy intensiva en capital, con una estructura productiva muy alargada, se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque los empresarios producen bienes para otros empresarios que producen bienes para otros empresarios que producen bienes para otros empresarios que producen otros empresarios. O sea, eso es justamente, ¿no?, la idea de una economía intensiva en capital, que cuando llega a producir bienes de consumo, permítanme el término ligero, cuando el proceso termina escupiendo bienes de consumo, produce una enorme cantidad. ¿Por qué? Por toda la productividad acumulada, cadenas, eslabones hacia atrás en la cadena. Pero esta idea del empresario en el medio es bien asociada a Jean-Baptiste Say. Bueno, miren, capitalista, undertaker, adventurer, otras definiciones. Y John Stuart Mill, ahí en su manual, sus principios de economía política, en 1848, dice, es de lamentar que esta palabra, se está refiriendo a undertaker, en este sentido no es familiar al oído inglés, porque tiene que ver con, no sé, alguien de la pompa fúnebre asociado a los negocios ahí. Los economistas franceses gozan de una gran ventaja, ya que pueden hablar corrientemente de eso, lean ustedes, porque yo, no sé, les profits del entrepreneur, no sé, algo así, los beneficios del emprendedor, ¿no? Y este acontecimiento es bien importante porque a partir de esta fecha muchos economistas empiezan a pensar en usar la palabra entrepreneur, como pasó al inglés. Y ustedes dicen, ¿por qué este texto es tan importante? Porque este fue el manual de economía que sustituyó al manual de Adam Smith. Este fue el manual de economía hasta que apareció el manual de Alfred Marshall y que se instaló, porque el manual de Marshall aparece en 1890 y no sé cuántos años tardó en convertirse el manual académico, ¿no?, de las carreras de economía. Por eso es tan importante aquí, porque aquí empieza a pegar el saltito la idea de entrepreneur en inglés. Y por último, quiero señalar la raíz etimológica del entrepreneur, porque todas estas palabras, emprendedor, empresario, empresa, derivan de esa voz latina imprehendo, que significa prestar atención para ver el uso de la palabra, descubrir, atrapar, darse cuenta. O sea, no es casualidad que cuando hablamos del entrepreneur, hablamos de una persona que tiene esa chispa, ¿no?,
La verdad que no es casualidad. Ahora, la función empresarial que nosotros vamos a pasar a describir ahora en este ratito que dure la exposición, es la función empresarial en el proceso económico de mercado. Ustedes dicen, ¿y por qué en el mercado? ¿Por qué vamos a pensar el empresario en el mercado? Bueno, porque una buena forma de discriminar o de distinguir una economía de mercado de una economía que no es de mercado es el empresario. Justamente en una economía centralmente planificada, los recursos no se asignan descentralizadamente a partir de descubrimientos y decisiones empresariales, de individuos descentralizados. Los recursos se asignan como, bueno, decide el planificador o el conjunto o el ministerio de planificación. O sea, el entrepreneur es un divisor de aguas en ese sentido. O sea, es claro en la economía de mercado y no aparece en una economía que no es de mercado. Por eso vamos a hablar de la función empresarial en el proceso económico de mercado. ¿Qué podemos decir del empresario en primera instancia? Lo mismo que decía Jean-Baptiste Say, que el empresario demanda en los mercados de bienes y servicios de producción o factores de producción o recursos de la producción o bienes de orden superior, como diría Carmenger. Todos estos son sinónimos, ustedes eligen cuál usar. También demanda en el mercado de capitales, en el mercado de fondos para la inversión productiva, y ofrece en los mercados de bienes y servicios intermedios y de consumo. 2 veces el mismo error. Intermedios. ¿No? Intermedios puede ser, no sé, una chapa o una pieza de madera, y también puede ser una máquina, un bien de capital. Todos estos bienes intermedios, hay una vieja definición de manual que es recordable porque es capicúa. ¿Capicúa se usa? Bienes producidos para producir. ¿Cómo empecé? Bienes. Bienes producidos para producir bienes. No me acuerdo si era el manual de Richard Lipsy, alguno de esos manuales clásicos de introducción a la economía. Ok. Función empresarial. Por ejemplo, para Frank Knight y Ludwig von Mises, el empresario tiene que asumir, es el agente que asume incertidumbre en el proceso económico de mercado. Incertidumbre no riesgo. Ustedes dicen, ¿cómo? ¿No es lo mismo el riesgo y la incertidumbre? Y la verdad que son muy parecidos, pero no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el riesgo es susceptible de ser sometido al cálculo de probabilidades. O sea, puede ser vinculado a una frecuencia estadística, a una posibilidad de suceso. La incertidumbre no. Como dice un libro que se ha vendido mucho en los últimos tiempos, la incertidumbre es como un cisne negro, ¿no? Algo que aparece cuando todos creíamos que no iba a aparecer nunca. ¿Qué tiene la incertidumbre? Que es un riesgo que se sale de matriz, es algo que es absolutamente impronosticable. Por eso, la incertidumbre no tiene compañías de seguro. O sea, el riesgo puede ser asegurado, el riesgo de granizo, el riesgo de precio, el riesgo de variación de precios puede ser asegurado. Hay muchos mecanismos de cobertura para asegurar esas variaciones. No hay un mecanismo de cobertura para el cisne negro, para lo absolutamente impronosticable. Y la ganancia del empresario no tiene que ver con lo asegurable, dice Frank Knight, y adhiere von Mises, no tiene que ver con lo que puede ser asegurado, tiene que ver justamente con lo que no puede ser asegurado. Por eso, la ganancia empresarial es fruto de asumir incertidumbre, dicen estos autores. Ahora, la incertidumbre está presente en el caso de, fíjense, estas dos personas. Blas dispone de 1 kilogramo de pollo
Blas cobraría 40 por 1 kilogramo de pollo y Ariel pagaría 100 por 1 kilogramo de pollo. Pero ¿cuál es el problema? Blas y Ariel suelen ignorarse. Uno puede vivir en Shela y el otro en Cobán, o uno en Honduras y el otro en México. ¿Y para qué necesitamos emprendedores? ¿Para qué necesitamos empresarios? Como Rita, que está alerta, que es criteriosa, que sabe evaluar los mercados. Rita es de ese tipo de individuos que tiene un olfato especial para descubrir que a Blas se le puede pagar 40, 50 quetzales o unidades monetarias y luego vendérselos, o sea, 90, 80, 100, dependerá de las capacidades negociadoras de Rita, de Blas y de Ariel, la ganancia final de Rita. Pero fíjense lo que hace el empresario. El empresario permite que Blas y Ariel coordinen aún ignorándose. Por eso podríamos agregar una flechita así discontinua entre Ariel y Blas, como que Ariel y Blas hicieron un intercambio. ¿Hicieron un intercambio entre ellos? Sí y no. Sí y no. En realidad no hicieron ningún intercambio entre ellos. Y es muy posible que se sigan ignorando. Habrán escuchado de esa reformulación del problema económico de Friedrich Hayek, ¿no? Que pensó que el problema económico, más que asignar recursos escasos y de usos alternativos para satisfacer necesidades ilimitadas y de distinto orden de urgencia, como diría Lionel Robbins, dice Hayek en 1945, el problema es cómo comunicamos información que está dispersa. El problema es cómo hacemos para coordinar entre agentes que nos ignoramos mutuamente. Y ahí está el famoso teorema hayekiano, ¿no? ¿Qué hace falta para coordinar? Precios. Precios de bienes y servicios de consumo, precios de factores de producción, precios de bienes de capital, precios del ahorro, la tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Acá Rita está permitiendo que los que tienen información dispersa cooperen. ¿Cooperen? ¿Cuándo? Quizás ni cuenta se dan de estar cooperando. ¿Ustedes pensaron quién produjo la computadora que están usando en este momento, el celular que tuvieron que apagar? Yo también lo apagué. ¿Ustedes pensaron la cantidad de gente que cooperó con este evento que está sucediendo en este momento? Millones de personas han cooperado. Millones de personas. Quizás cientos de millones. ¿Quién produjo la computadora? ¿Quién la trajo hasta Guatemala? La cantidad de gente. ¿Quién produjo el reloj? ¿Quién le dio de comer a los operarios en la planta que cuando yo era chico era de Japón y ahora dice Made in China? Bueno, parece que se mudaron. Fíjense, esa cooperación es una cooperación entre anónimos, entre gente que se ignora mutuamente. Adam Smith llamaba a la sociedad donde cooperan anónimos gran sociedad, ¿no? Y ponía con mayúsculas gran y con mayúscula sociedad. ¿La gran sociedad cuál es? La sociedad donde cooperamos bajo la división del trabajo. Millones de personas que no tenemos la más remota idea de la existencia del prójimo, de la existencia del otro. Ahora, en ese mundo hacen falta empresarios. ¿Empresarios para qué? Para descubrir información dispersa y comunicarla. Por eso Rita es tan importante, pero también son importantes los que le ofrecen el servicio de flete a Rita entre, no sé, Shela y Guatemala, podría ser Ana, y los que ofrecen el servicio entre Guatemala y
Cobam, no sé, que podría ser Luis. Y los que cooperan a su vez con Ana y con Luis y con Ariel y con Blas, y los que cooperan con los demás. Miren, ¿por qué es tan importante el empresario? Si estos redondelitos son personas, permítanme, después dicen que los economistas somos crueles en cómo tratamos a las personas, que las tratamos como números o como redondelitos. Bueno, por algo será. Miren, si no fuera por los empresarios, si no fuera por los emprendedores alertas que descubren oportunidades, no habría coordinación, no habría vínculo entre estos individuos. ¿Qué hacen los empresarios? Establecen los vínculos, los links entre unos y otros. O sea, que la sociedad esté más conectada entre sus individuos depende de empresarios. Siempre me gusta mostrarle a los alumnos el ejemplo de, creí que lo tenía abierto, pero es un segundo. Miren el mapa de Internet. Todos son asiduos usuarios de este mundo de la Internet. Miren el mapa de Internet. Cada uno de esos puntos amarillos grandes se denomina nodo o hubs, ¿no? Porque cuanto más vínculos concentran, se los denominan hubs, o nodos troncales, o críticos, no sé. ¿Y qué virtud tienen estos nodos? Que son empresas. Si ustedes van ahí abajo, ahora no nos vamos a dedicar a describir el mapa de Internet, si ustedes van acá abajo, la cuadrícula está asociada a una letra y un número, y ahí van a ver que está Microsoft, alguno de esos nodos muy grandes es Google, será Facebook, será qué? Empresas. Y la gran vía que se conecta entre un hub y otro son vínculos, y habitualmente vínculos comerciales, son relaciones de intercambio. Por eso es bien interesante pensar al emprendedor como alguien que nos ofrece coordinación en el proceso económico. Claro, para hacer esta coordinación, los empresarios están pensando en hacer negocios, ¿no? O están pensando en, ¿cómo coordinamos en un mundo de ignorantes? ¿Piensan en eso los empresarios? En eso pensamos los que hacemos abstracción y nos dedicamos a hacer análisis económico, ustedes en proceso 1 y proceso 2 también. Acá hay alumnos de los dos. Ahora, el empresario lo único que quiere es, obtener la mayor cantidad de ganancia, obtener el mayor rendimiento del capital, obtener el mayor valor para su compañía y para los accionistas de su compañía. O sea, no estamos hablando de nada tan sofisticado como coordinación, en ignorancia, en incertidumbre. De acuerdo. Los empresarios, como consecuencia no intencionada de sus actos, terminan coordinando en un mundo de incertidumbre e ignorancia mutua. ¿Pero qué es lo que hacen ellos? Básicamente comparan precios con precios. Comparan unos precios que van a pagar antes con unos precios que van a cobrar más tarde. Comparan, más precisamente, ingresos esperados con costos presentes y esperados, con costos que no solamente pagarán en el presente, sino que tendrán que ir desembolsando a lo largo de varios periodos subsiguientes. Ahora, a mí me llama mucho la atención que el 80%, dice una estadística del OCDE, el 80% de las empresas con menos de 20 empleados en el planeta, y lo dice el Global Entrepreneurship Monitor que publica, entre otras instituciones, la Marro, la Facultad de Ciencias Económicas, el 80% de las empresas de menos de 20 empleados no supera los 3 años de vida. Y ustedes dicen, ¿y por qué pasa eso?
Si es gente que compara ingresos con costos, ¿no? Como llaman los contadores, la cuenta de ganancias y pérdidas o el estado de resultados. Ingresos menos costos, ¿no? Ingresos menos costos de mercaderías vendidas, menos costos de producción, gastos generales, gastos de mercadeo. Eso da la ganancia operativa. Menos el costo financiero, ganancia antes de impuestos, y ahí ¿quién se fija en la ganancia antes de impuestos? ¿Quién pone la lupa ahí? La SAT se llama en Guate. Ahí se fija, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se le aplica el quantum o el ratio o la tasa para tributar el impuesto a las ganancias. Ustedes dicen, ¿por qué? Si es la mayoría de esas empresas pequeñitas, menos de 20 empleados, ¿por qué quiebran antes de cumplir el tercer año de vida? Y es una estadística mundial, no es una estadística caprichosa que le pasó a algún país en un momento determinado. Por supuesto que hay diferencias entre países, ¿no? Y es un promedio y tiene las debilidades de los promedios. Lo que quiero decir es, ¿qué estará pasando? Lo que está pasando en esas empresas es que aunque tengan ganancias, no les alcanza para dejar de consumir capital. Son empresas que obtienen un ingreso mayor, permítanme poner el símbolo ahí, un ingreso mayor al costo y tienen ganancias de corto plazo. Pero esas ganancias, comparadas con el costo del capital, no alcanzan. Por eso se pasan 1, 2, 3, 4, 5 años consumiendo capital, consumiendo lo que mantiene el funcionamiento del negocio. Por eso, muchos empresarios quizás aprendieron dolorosamente en la práctica o lo aprendieron en la universidad o en la escuela en la maestría, no sé dónde. ¿Qué es lo que hacen? Comparan el rendimiento del capital con el costo del capital. ¿Para qué? Para evitar consumir capital y participar de la estadística lúgubre. Pero ¿qué sucede cuando los empresarios... Fíjense, cuando un empresario, lo que ustedes ven como ROIC se llama rendimiento del capital. Y lo que ustedes ven como WACC se llama costo del capital. Costo promedio ponderado del capital, no viene al caso definir eso acá. Cuando un empresario descubre un negocio, lo que define que ese sea un negocio a largo plazo es que el rendimiento sea mayor al costo del capital. Miren lo que sucede en el proceso económico, cuando el empresario descubre esto en un ambiente, digamos, institucional, donde no hay restricciones para ingresar a competir con este empresario que ha descubierto el negocio. No hay barreras ni legales, ni del Poder Ejecutivo, ni de sentencias judiciales. No hay barreras de ningún tipo administrativo, burocrático, políticas, para que los empresarios entren y salgan de los mercados. Lo que llamamos competencia. En el sentido más sano y quizás más institucional de la palabra, ¿no? Porque hay una definición ahí que los economistas usamos de competencia en base a información perfecta que no ayuda en nada. La verdad que no ayuda en nada. ¿Qué sucede cuando hay competencia y un empresario descubre un gran negocio? Bueno, así que el muchachito Bill Gates se está haciendo millonario en 1986, ¿no? Sale a la bolsa y consigue de la suscripción de acciones, pensaba juntar $100 millones y junta, no sé si $700 millones. Busquen por favor el dato, así un número varias veces mayor. Claro, y todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿por qué? Porque quiere una porción de ese pastel. Claro, pero cuando todo el mundo empieza a tratar de tomar una porción del pastel, empiezan a demandar capitales.
y cuando demandan fondos para la inversión, hacen subir el precio del ahorro, que se llama tasa de interés. Y cuando sube la tasa de interés, sube el costo del capital. Y ustedes hagan de cuenta que miran para otro lado y no ven nada, se achica la desigualdad, ¿no? Una aberración matemática. Solamente quiero ser gráfico. Claro, una vez con los fondos disponibles, los empresarios que demandaron el capital, invertir, permítanme el tecnicismo, yo sé que ustedes tienen buenas definiciones de inversión y válidas, pero invertir es demandar factores de producción, es demandar recursos de la producción. Invertir es demandar trabajo, es demandar edificios, maquinarias, materias primas. Entonces, aumenta la demanda de factores de producción, con lo cual aumentan sus precios. Ceteris paribus, manteniendo constante la oferta de factores. Ceteris paribus, ¿todos saben qué significa ceteris paribus? Buenísimo. Son esas palabras que nos gusta usar a los economistas para hacer de cuenta que sabemos latín cuando en realidad no sabemos nada de nada. No, pero es un argumento metodológico importante, ¿no? No podríamos analizar un sistema tan complejo como el proceso económico, donde interactúan millones de personas con creencias diferentes, expectativas diferentes, recursos diferentes, conocimientos técnicos transformadores de recursos diferentes. No podríamos sin el ceteris paribus. Así que no es broma. Claro, pero cuando aumentan los precios de los factores, ¿qué le pasa al estado de resultados de una empresa? Aumentan los precios de los factores. ¿Qué son de una empresa? ¿Costos o ingresos? Son costos. Si aumentan los precios de los factores, aumentan los costos. Y si aumentan los costos, manteniendo constante el ingreso, ¿qué pasa con los beneficios? Bueno, se achican los beneficios. Y si se achica el beneficio, permítanme hacer una definición, eso que ustedes llaman ROIC ahí, o rendimiento del capital, es un cociente entre ganancia y capital invertido. Entre ganancia y capital invertido. Si se achica el numerador, lo que está arriba, ¿qué pasa con el cociente? También se achica. También se achica. Por eso, lo que se achica es el ROIC. Claro, una vez que tienen los factores de producción, han contratado los trabajadores, las maquinarias, los edificios, una vez que tienen todo disponible para producir, ¿qué hacen los empresarios? ¿Dejan ahí la planta, le sacan fotos y no hacen nada? ¿Qué hacen los empresarios? Producen, efectivamente producen. Claro, empiezan a producir más de lo que había antes. Esto es, aumenta la oferta. Con esto aumenta la oferta de bienes y servicios de consumo o intermedios, los bienes que producen los empresarios. A medida que aumentan la oferta, caen los precios. Caen los precios. ¿No? Piensen cuánto costaba el software de Microsoft hace 25 años y cuánto cuesta hoy. ¿Caen los precios? Si los precios caen más que proporcionalmente el incremento en la cantidad, concepto de elasticidad, tenemos un nuevo motivo para que caigan los ingresos. Y si caen los ingresos, caen las ganancias. Y si caen las ganancias, cae el rendimiento del capital. ¿Qué pasa cuando hay competencia y entran empresarios a llevarse una tajada del mercado? Los pioneros tienen cada vez más dificultades para mantener el rendimiento del capital por encima del costo del capital y obtener ganancias extraordinarias. Por eso, si hay una ley de acero o de diamante en los negocios, esa ley debería decir algo así: los negocios dejarán de serlo.
Cuando hay competencia, los negocios dejarán de serlo, salvo que usted sea un emprendedor serial. Esto es, alguien que sortea esa tendencia destructiva de los beneficios, con más y mejores descubrimientos, innovaciones. Por eso es tan importante la competencia para presionar a los empresarios para innovar todo el tiempo y para que el resto disfrutemos de los grandes descubrimientos empresariales. Ahora, competencia, ¿no? Adam Smith olía algo raro o veía algo raro en la actitud de muchos empresarios, no de todos. Pero veía que muchos empresarios caminaban seguido el pasillo del Ministerio de Economía. No había eso en esa época, pero permítanme el anacronismo gráfico. Muchos caminan los pasillos de los juzgados, de los parlamentos, y hacen esa práctica que llamamos cabildeo o lobbying. Y no lo hacen porque les gusta charlar con los diputados o con los jueces para hablar de, no sé, filosofía del derecho. O sea, no lo hacen por eso. ¿Para qué van los empresarios ahí? No todos, obviamente. Y quizás no los empresarios, quizás los que van ahí son los pseudoempresarios. Van a solicitar monopolios. ¿Qué son monopolios? Mercados a donde la competencia tiene prohibido el acceso. ¿Prohibido por quién? Parlamento, sentencias judiciales, decretos, leyes del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se llaman acá, en Guate? Las leyes que emite el Poder Ejecutivo. ¿Decretos? Ok, pueden ser decretos del Parlamento, de las Cortes o del Poder Ejecutivo. ¿Qué estamos diciendo acá? El monopolio no es más que un privilegio que obtienen algunos pseudoempresarios para ganar no gracias a los demás, no gracias a los consumidores que están satisfechos y le compran el producto al empresario, sino a costa de los demás. ¿A costa de quiénes? A costa de otros empresarios, a costa de muchos trabajadores que no tienen oportunidades para elegir sus empleos. Muy interesante el análisis de la competencia y su efecto sobre el mercado laboral. A costa de los consumidores que pagan el producto más caro y que podrían haber obtenido un excedente en el consumo más alto. A costa de los consumidores que ahora no pueden comprar el producto porque el precio ha aumentado. Y porque el precio no va a bajar porque no está la competencia presionando. Por eso es tan importante para el proceso económico y fundamentalmente para el proceso económico de mercado, el empresario que compite, el empresario que tolera la competencia, que no la quiere dominar con privilegios legales o extraños al mercado, exógenos, decimos, otro tecnicismo así para decir palabras difíciles, que no son propios del mercado, sino que vienen de afuera del mercado, quizá muchas veces de la autoridad política. ¿Y qué es lo que plantea esto? Que hay una diferencia clave entre este empresario inseparable de la competencia, como dice Israel Kirzner. Empresario y competencia son dos categorías inseparables, como son también monopolio y pseudoempresario, o monopolio y empresaurio. ¿Qué significará empresaurio? No sé, le preguntan a Alberto Venegas Lynch, que lo dijo hace como 30 años,
en una conferencia, creo que en Rosario, la mejor ciudad de la Argentina. Y bueno, hacemos 10 minutos de preguntas. Muchas gracias a todos. ¿Qué necesita un emprendedor para tener éxito? El emprendedor exitoso es el que acierta en la estimación de las preferencias de los consumidores. Me gusta mucho el caso de Steve Jobs porque él dice que sabía leer la necesidad y estimular la necesidad del consumidor. Y me parece que el éxito va mucho por ahí, ¿no? Por tener esa capacidad para leer la escala de valores del consumidor. De camino al auditorio me preguntaba por qué Sebastián no le puso el nombre de Acción Empresarial a esta conferencia y al final encontré la respuesta al título de Función Empresarial, porque especialmente con estas fórmulas de si el costo supera a la ganancia, pareciese más como que es mejor ahuyentar o es mejor no meterse a ser empresario. Es decir, llega a ese punto como de desaliento. Pero por otro lado, me recuerdo el caso de Rita, pues, ¿cuál es la función de Rita en todo esto, no? Y me gustó mucho esta parte donde hiciste toda la parte de como una interpretación de la evolución del concepto, ¿verdad? Para también aclarar qué significa ser empresario. Entonces, lo mío no es pregunta, solo un comentario. Gracias. Gracias, Walter. ¿Yo puedo hacer un comentario de lo de Walter? ¿Se podría haber llamado Acción Empresarial la reunión, la conferencia, el encuentro con ustedes? Quizás me hubiese visto forzado a decir, bueno, dentro de la acción empresarial podemos pensar en el espíritu emprendedor y en la función del emprendedor. Y yo hago más hincapié en la función porque me parece más propia del proceso económico. Quizás en un curso de empresarialidad, de entrepreneurship, hablaríamos más del otro elemento, ¿no? De qué hace falta para ser exitoso, preguntaba el compañero. Solo una pregunta. Nos habla sobre la competencia y cómo los empresarios tienen que apoyar eso. Pero, por ejemplo, los derechos de autor, hasta cierto punto realmente no permiten la competencia. Uh-huh. Y también, por ejemplo, el mercado negro. Porque, por ejemplo, las películas piratas hasta cierto punto son competentes, porque nos están dando lo mismo, tal vez de no la misma calidad, pero lo que queremos ver. Entonces, ¿por qué existen tantas leyes, incluso empresarios, que están en contra de esto? Ok. En primer lugar, no digo que el empresario tiene que apoyar la competencia. O sea, a mí me encantaría que así sea, ¿no? Que toleren y que soporten la competencia, pero entiendo que la competencia debe ser impuesta a los empresarios. Pero si fuera por ellos, no competirían. O sea, si usted me dice que prefiero ganancia 100 garantizada o ganancia 50 o 1000 sin garantizar, mucha gente dice 100 garantizada y es lo que garantiza la ley cuando cierra la competencia. Pero eso al margen. La verdad que es una buena pregunta la de los derechos de autor y los copyrights. Y mi sospecha es que es un debate riquísimo donde hay buenos argumentos de los dos lados, para defender los derechos de autor y los copyrights y para criticarlos. A ver, lo que está mal es robar. Usted no puede grabar la canción de Arjona y decir que es suya. Eso se entiende, porque es de Arjona. Y me parece que eso es condenable. Ahora, que una persona acceda a escuchar el disco de Arjona por eso, no sé, Grooveshark o Deezer, no sé cómo se llaman lo que ustedes usan en internet para escuchar música, ¿cuán mal está, no? Me pregunto si no aumenta el mercado de esos artistas también.
Me pregunto si no es mejor para esos artistas que se divulgue así en ese mundo pirata. Pero es más una pregunta que una respuesta. No tengo posición definida, aunque sospecho que los que reaccionan en contra no se han sentado a meditar lo suficiente respecto de los beneficios que tiene eso. La difusión, básicamente es más difusión del producto. Claro, a algunos artistas no les gusta porque se ven obligados a hacer más conciertos en vivo y a ganar más de esa manera que vendiendo licencias de discos, como era hasta hace 10 años con los CDs y no sé, antes con los long plays, etc. Pero hay mucho que trabajar ahí, ¿no? Julio Kohl, acá de la universidad, tiene un excelente texto publicado en la revista La Sefer de la revista de Ciencias Económicas, recomendable. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.